Muy buenos días. Hoy, en el día 268, iniciaremos con un nuevo libro de la Biblia, el libro de Zacarías. El autor de este libro es Zacarías. Este libro contiene 14 capítulos y 211 versículos. El propósito de este libro es exhortar al pueblo a terminar la reconstrucción del templo, pero también es anunciar la segunda venida de Cristo y acontecimientos de los tiempos finales. El libro de Zacarías allí enfatizó que Dios habla usando a sus profetas para enseñar, advertir y corregir a su pueblo. Desafortunadamente, ellos se negaron a escuchar la voz de Dios y su pecado les acarreó el castigo de Dios. El libro también muestra evidencias de que aún la profecía puede ser corrompida. La historia muestra que en este periodo la profecía cayó en descrédito entre los judíos y nos da un anuncio de los tiempos finales. El contenido que tiene este libro es el llamamiento a volverse a Dios, las 8 visiones nocturnas que tuvo Zacarías, la coronación de Josué, la urgencia de arrepentimiento y las bendiciones prometidas a los que se arrepintiesen, el castigo a las naciones a través de un castigo divino, la liberación futura de Jerusalén, Jerusalén y las naciones y, como les digo, los acontecimientos de los tiempos finales. Hoy, en el día 68, leeremos los capítulos 1, 2, 3 y 4 del libro de Zacarías. Comencemos. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos, conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. A los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Seba, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿Qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: Yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: Jehová dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celego con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová Sión y escogerá todavía Jerusalén.
Después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Ahora leeremos el capítulo 2. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues los 4 vientos de los cielos os esparcí, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ellos, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá a una Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Ahora leeremos el capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha, sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ahora leeremos el capítulo 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él,
y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé al candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1, el Señor nos hace un llamado a regresar. ¿Y por qué nos hace un llamado a regresar? Porque resulta de que recuerden que el pueblo de Israel, Dios los había sacado de Egipto, ¿cierto? Y Dios los cuidó, los protegió, les dio leyes, les entregó la tierra prometida, pero ellos se apartaron del Señor y lo hicieron repetidas veces, entraron a varios ciclos, hasta que Dios les había advertido a través de muchos profetas que a causa de eso iban a ser hechos presa de sus enemigos, iban a ser llevados cautivos y así sucedió. Estuvieron durante 70 años cautivos y parece ser que no todos regresaron. Regresaron algunos, pero algunos se quedaron allá y Dios les hace un llamado a ellos a regresar. Lo primero que vemos acá es que quiero contarles que el libro es que el nombre de Zacarías significa el Señor recuerda. Y en este libro, cuando nos hace esos primeros versículos que nos dan como el contexto, nos hablan del autor, quién es el autor, quién, cuándo, la situación geográfica, el momento histórico que estaba viviendo, yo pienso, o bueno, puedo ver en la palabra que nos da como muchas referencias sobre el autor, a diferencia de otros profetas. Por ejemplo, acá nos dice quién es el nombre de él, quién es el nombre de su padre e inclusive de su abuelo. Te dice, en el 8º mes del año segundo de Darío, entonces acá me está diciendo el contexto en qué tiempo era, en el tiempo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías. Entonces, Zacarías, su nombre significa recuerda. Y el nombre de su padre Berequías, su nombre significa el Señor bendecirá. Y acá también me dicen hijo de Ido, o sea, que Berequías era hijo de Ido. Ido era el abuelo de Zacarías. ¿Y saben qué significa Ido? Significa a tiempo. Si reunimos todos estos significados, podríamos decir que lo que Dios está diciendo acá con estas genealogías es, Zacarías, recuerda que Dios bendecirá a su tiempo. Dile al pueblo que yo los bendeciré a su tiempo. Entonces, por eso puse acá en el primer aspecto, el Señor se acuerda de su pueblo y lo bendecirá a su tiempo. Versículo 1. En el versículo 2 al 4 podemos ver la dureza del corazón trae enojo al corazón de Dios. Y eso lo vemos en los versículos 2 al 4 que dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos.
No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora a vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon a la voz de Jehová. Entonces, Dios estaba enojado, no con ellos, sino con los padres de ellos. ¿Y por qué estaba enojado con los padres de ellos? Porque ellos habían sido duros de corazón. Dios les había hablado a través de los profetas y ellos no quisieron atender ni escuchar la voz de Dios. Entonces ahí vemos que hay una dureza de corazón. También vemos que hay un llamado a volvernos a Dios y lo vemos en los versículos 2 al 4 porque dice, volveos a mí y repite por 2 veces, volveos a mí. Entonces, Dios nos hace un llamado a volvernos a Él. ¿Y por qué nos hace un llamado a volvernos a Él? Porque a veces nos vamos separando de Dios sin darnos cuenta. Sus padres, ¿cómo comenzaron? Comenzaron a ser rebeldes, comenzaron a vivir independientes de Dios, se volvieron a la idolatría. Y Dios les advirtió por medio de los profetas, les dijo de muchas maneras que se apartaran de la idolatría, pero ellos no quisieron obedecer. A veces nosotros, la peor idolatría que tenemos somos nosotros mismos. Por eso el Salmo 115, que es un salmo que habla duramente de la idolatría, empieza diciendo, no a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. También vemos que el Señor les da una palabra y les enseña que es la misma palabra la que nos hace regresar. Y eso lo vemos en los versículos 5 al 6, que dice así, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mi siervo a los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así hizo con nosotros. Entonces, notemos que ahí el Señor les dice, mire, a ustedes los profetas no les van a durar para siempre, a ustedes sus padres no les van a durar para siempre, pero la palabra sí, porque esta palabra permanecerá. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Entonces, por eso nosotros tenemos que asirnos de la palabra, tenemos que dejar que sea ella la que nos dirija, tenemos que dejar que sea ella la que guíe nuestro caminar. También vemos allí la visión de los caballos que están desde el versículo 7 al 17. Zacarías tiene 8 visiones. La primera de ellas es la de los caballos. Y allí, en esta visión de los caballos, podemos ver que tanto los caballos como sus colores están simbolizando la participación de Dios en los gobiernos del mundo. El ángel de Jehová vio todas las naciones y vio que esas naciones estaban como reposadas, como seguras en paz, mientras Israel seguía oprimida y despreciada. Pero Dios siempre planea un cambio y siempre Dios trabaja a favor de su pueblo. Y Dios dijo que Él iba a volver a reconstruir su templo y que Dios hablaba a ellos y les habló con palabras de consuelo, con palabras de aliento y Él les promete sanidad, les promete volver. También vemos allí la visión de los cuernos y el carpintero. Y vemos que, bueno, algo muy interesante que vemos es que en ambas visiones, Zacarías no las entiende de una, pero lo bonito que hace Zacarías es que Dios le pregunta, ¿entiendes? Y él le dice, no. O él, cuando Dios no le pregunta, él le dice, ¿qué significa eso? Y Dios le dice. De hecho, vemos que en ambas visiones Dios las interpreta. Entonces acá, cuando nos habla de los cuernos hacen referencia a 4 reinos que invadieron al pueblo de Israel, que fueron los asirios, los babilonios, los medos, los persas. Y el Señor dice, tranquilos, no se preocupen. Ahí están los cuernos, pero también tuvo una visión de 4 carpinteros que se levantaron, que son otros reinos que se levantan y destruyen a estos reinos. ¿Sabes que me impresionó lo de carpintero? Porque cuando otro reino se levanta es porque Dios lo permite. Pero pensé en Jesucristo. Jesucristo que ha venido a traernos libertad.
Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo del Carpintero, que puede destruir cualquier enemigo que quiera levantarse en contra nuestra. En el capítulo 2 podemos ver que Dios siempre va a restaurar a su pueblo, ¿sí? Y que Dios siempre tiene el control. Y eso lo vemos en los versículos 1 al 5. Dios nunca perderá el control. Allí en los versículos 1 al 5 vemos un diálogo entre dos ángeles y Zacarías. Uno de ellos lleva un cordel de medir y dice, alcé pues mis ojos y miré y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén. ¿Por qué lo mide? Porque le pertenece. ¿Quién es ese ángel de Jehová? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño de todo. Él es el Rey, Señor. Solo cuando hay rebeldía en nuestro corazón, no queremos someternos a su señorío, no queremos reconocer su señorío, pero eso nos costará si no lo hacemos. Yo le invito a que nos sometamos a su señorío, a que reconozcamos su señorío. Él sale y él mide allí la tierra de Israel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él tiene el control y Él nos hace un llamado a salir de Babilonia. Como les decía ahora, hubo parte del pueblo que no quiso salir de Babilonia. Hubo parte del pueblo que se quedó allí. No sabemos si lo hicieron porque habían emparentado con personas de allí, no sabemos si era que habían encontrado un confort en ese lugar, que quizás habían adquirido bienes, pero Dios les dice, salgan. Y eso lo vemos en los versículos 6 al 7. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Babilonia es tipo de pecado, tipo del mundo. Dios quiere que usted y yo salgamos del mundo, que no podemos tener mezclas con Cristo y el mundo. La Biblia dice que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces somos llamados a salir. También vemos que Dios cuida a su pueblo como a la niña de su ojo, y eso lo vemos en los versículos 8 al 9, que dice así, porque así ha dicho Jehová a los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Saben que nosotros, si algo cuidamos, es la niña de los ojos. Si nos cae una diminuta partícula de polvo, no descansamos hasta retirarla. Asimismo, el Señor cuida y protege a su pueblo. Dice que lo cuida como a la niña de su ojo. Y Dios está ahí para protegerlo, para defenderlo, para cuidarlo. Muchas personas dicen, ay, no quiero el Dios del Antiguo Testamento porque es un Dios malo, sanguinario, pero no han leído completamente la palabra. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es un Dios bueno, un Dios protector, un Padre que nos cuida y no nos cuida de cualquier manera, sino como a la niña de su ojo. Su protección y defensa tiene que invitarnos a alabar, como dice el versículo 10. Dice así, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Entonces Dios viene para protegernos, para cuidarnos. Es ese Padre que nunca nos abandona. Somos nosotros los que nos salimos de su cobertura, los que nos salimos de su protección y por eso tenemos que vivir las consecuencias de estar expuestos a la intemperie. Muchas naciones tienen que reconocer el señorío de Dios. Lo vemos en los versículos 11 al 13 que dice, se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Quiero invitarte a que reconozcas ahora el señorío de Cristo. Si no lo quieres reconocer ahora, tendrás que reconocerlo más tarde, pero sería mejor que ahora tú hicieras de Jesús el Señor de tu vida. También vemos allí en el capítulo 3 una restauración espiritual. Vemos allí a Josué. Josué es el sumo sacerdote, representaba la parte espiritual del pueblo. Y en los versículos 1 al 3, en el capítulo 3 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Nótese aquí
que Satanás está haciendo las veces de fiscal, Dios las veces de juez y Josué está siendo juzgado, acusado, señalado. ¿Por quién? Por Satanás. La Biblia dice que Él es el que nos acusa delante de Dios de día y de noche. Y la verdad, habían motivos para acusar a Josué. Lo vemos en el versículo 3 que dice así. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Cuando habla de vestiduras viles, habla de que estaba vestido de que había pecado en su vida. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Fue lo que pasó con Adán y Eva. Dios, cuando los vio así, los llamó, pero los llamó y como Dios hoy te está llamando a ti y a mí, no nos llama para acusarnos y señalarlos, sino para perdonarnos y limpiarnos. Notes ese Dios amoroso del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios del Nuevo Testamento, que está buscando reconciliar al hombre, solo que el hombre ha querido, en lugar de la bendición, la maldición, en lugar del bien, el mal, en lugar de la vida, la muerte. Y entonces allí Josué está vestido de vestiduras viles, pero miren lo que hace Dios, versículo 4. Y habló el ángel representa a Dios, y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Sabes que eso hace Dios con nosotros? La Biblia dice que Jesús sufrió en la cruz el pecado de todos nosotros para que usted y yo fuésemos justificados. Y dice la Biblia que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Nos ha vestido de vestiduras de gala, vestiduras de sacerdote, como lo hizo con Josué, el sumo sacerdote. Dios también quiere vestirte a ti, como lo hizo con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron y se vieron desnudos, ellos cosieron hojas de higuera y se pusieron delantales. Pero ¿saben qué hizo Dios? Dios les puso túnicas de pieles. Deja que Dios te vista con su amor, deja que Dios te vista con su gracia, con su justicia. ¿Cómo es la forma en la que nosotros obtenemos la misericordia de Dios? La vemos en los versículos 2 al 4, donde vemos que Josué estaba vestido de vestiduras viles, pero lo único que hizo Josué es aceptar la gracia de Dios. No tuvo que hacer nada más. Dios lo vio y Dios dijo, quítenle esas ropas viles y pónganle en ese traje de gala. Sabes que lo único que tú tienes que hacer para que Dios transforme tu corazón es aceptar a Cristo, es aceptar su sacrificio, es reconocer el señorío de Él en tu vida y permitir que Él dirija tu vida. La transformación de Josué la podemos ver como no solo Dios lo viste con trajes de gala, sino que además le coloca una mitra. Versículo 4 están las ropas de gala y en el 5 dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Esa mitra era una mitra que decía santidad a Jehová. Dios lo vistió de nuevas ropas, pero además le permitió poder vivir una vida santa, que no vivimos porque seamos muy buenos, sino por la gracia de Dios, porque Dios nos ayuda y nos sostiene. La exhortación luego de ser vestido, versículos 6 al 8. Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Dios quiere usarnos, pero nos demanda que nos dice, nos dice, guarda mis ordenanzas y anda en mis caminos. Dios ha hecho su obra en nosotros. Él quiere que ahora nosotros queramos andar en sus caminos y vivir para Él. Quiero decirte que Cristo es esa única piedra que puede sostenerte. Versículo 9 al 11, al 10 dice, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Cuando habla de 7 ojos, habla de plenitud, habla de divinidad, habla de Dios. Dice 7 ojos porque sus ojos contemplan toda la tierra.
y es sobre esa piedra angular que nuestra vida se debe dirigir. Ese es el cimiento que todos debemos tener. En el capítulo 4 podemos ver el obrar del Espíritu en aquel que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Este capítulo 4 está dirigido a Zorobabel. Eh, Allí me habla del candelabro de oro y los olivos. Entonces dice así, en el versículo 1 al 3: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Voy a leer un poquito más para que vean que la visión está dirigida a Zorobabel. Entonces dice así, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no sé, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice. Entonces nótese que toda esta visión está dirigida a Zorobabel. Y en primer lugar, los versículos 1 al 3, estamos viendo unas lámparas, pero unas lámparas que no pueden alumbrar por sí solas, necesitan el aceite del olivo. ¿Quién es el que nos da el aceite? O sea, el aceite es tipo del Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos llena? El Espíritu Santo. Porque Dios le está hablando a Zorobabel, porque Zorobabel no iba a ser una obra fácil. Notemos que en el capítulo 1 algunos lloraron de angustia al ver la obra y les pareció que era como nada, mientras que otros se regocijaron. El hecho de que los ancianos hubieran llorado y les pareciera como nada podría ser motivo de desánimo para Zorobabel, como quizás tú como líder que haces la obra de Dios frente a la desmotivación de algunos que le parece como nada lo que tú haces o frente al no responder de algunos, a veces no quieres hacer la obra. Hoy también Dios te dice, es mi Espíritu Santo el que los llena, pero también es el Espíritu Santo el que nos enseña, y lo vemos en los versículos 4 al 5, que él le dice, Dios a Zacarías. Proseguía le diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no sé, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es, y empieza a explicarle. ¿Cuántas veces no entendemos, no sabemos, pero es el Espíritu Santo el que nos enseña? La Biblia dice que cuando venga el Espíritu de Dios, Él nos guiará a toda la verdad. Así es de que Jesús prometió que cuando Él se iba, su Espíritu vendría. Permite que su Espíritu Santo nos te llene y te enseñe toda la verdad. Pero también el Espíritu Santo nos da poder, y eso lo vemos en el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es muy tremendo porque ellos estaban acostumbrados a ganar las batallas, a obtener las victorias con el ejército, con una fuerza. Israel ha sido una nación guerrera, una nación organizada en cuanto al ejército, pero Dios le dice, no va a ser con ejército, no va a ser con fuerza, va a ser con mi espíritu que yo te voy a ayudar a reconstruir el templo. Pero también Dios le dice, te voy a ayudar a vencer los obstáculos. Versículo 7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Mire que el monte es símbolo de ese obstáculo, quizás esa dificultad, pero Dios dice de esta manera, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. O sea, Zorobabel podrá superar cualquier obstáculo. No sé qué obstáculo estés enfrentando, qué dificultad, pero si dependes del Señor, podrás derribarlo. Además, el Señor nos va a guiar a darle la gloria a Él, como lo vemos en los versículos 8 al 9. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos lo acabarán, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová. Recuerden que ahí hablábamos que era Dios el que actuaba
Dios el que obraba, el que mira todas las cosas. Entonces la gloria no era para Zorobabel ni para el pueblo que construía, sino para el Señor, que era él quien estaba haciendo la obra. El Espíritu Santo te va a guiar a darle la gloria a Dios. El Espíritu Santo también te va a ayudar a perseverar. Lo vemos en el versículo 9 que dice así. Entonces respondió y me habló diciendo, perdón, el 9, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. ¿Cuántas personas hay que empiezan una obra pero no la terminan? Frente a cualquier obstáculo se desaniman. En la carne uno va a querer abandonar una obra por una situación de desánimo, por una situación de que no ves resultados, pero cuando tú estás guiado por el Espíritu Santo, tú perseveras. Permite que el Espíritu Santo te permita iniciar y también te permita acabar la obra que Dios te ha dado. Además, el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer las cosas derechas como deben hacerse. Eso lo vemos en el versículo 10 que dice así, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada a la mano de Zorobabel. La plomada es un instrumento que usan los albañiles para que los muros les queden completamente derechos. Entonces, lo que Dios está diciendo es que el Espíritu Santo te va a permitir hacer las cosas bien, hacer las cosas con excelencia, hacer las cosas derechas, que no se te caigan, porque si el muro quedaba torcido, tenía el riesgo de caerse. Dios te va a permitir, no importa que estés dando pasos lentos, pero Dios te va a permitir ver la bendición. Y lo otro es que el Espíritu Santo va a fluir en tu vida. Y lo vemos en el versículos 11 al 14, dice, hablé más y le dije, ¿qué significan esos dos olivos a la derecha del candelero y a la izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabéis qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Recuerden que uno de esos dos ungidos era Zorobabel y Josué. Entonces, Dios quiere ungir tu vida, pero Él quiere que en nuestra vida fluya es la presencia del Espíritu Santo para darla a otros, como dice la palabra en Juan 7:37. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Quieres tirar la toalla y abandonar la obra o permitir que el Espíritu Santo fluya en tu vida y te dirija para guiar a otros? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.